Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio para nosotros, como siempre, llegar hasta ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto. Les extendemos una cordial bienvenida. Estamos contentos y felices de que te conectes a través del Facebook, a través de la radio, del medio que lo estés haciendo. Recibe un fuerte abrazo de nuestra parte y que Dios pueda bendecirte y esté contigo en este momento. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Como siempre, vamos a comenzar saludando a nuestros amigos que se contactan con nosotros a través de las redes sociales. Saludamos a Eva Ojeda, que se contacta desde San Ignacio, de la Iglesia Central, y un abrazo para ti. También a Isaías Barreto, que nos dice feliz sábado. También saludamos a Hilda Gloria, que dice buenas tardes, hermanos. Seguramente nos escucha en una tarde. Isaías Barreto, saludos para ustedes, un fuerte abrazo. Desde Ñaña, Carolina Romero, también está con nosotros Meli Peralta. Feliz sábado, Dios los bendiga desde México, Veracruz. Un gran abrazo para ti. No sé dónde tú estés, no conozco tu nombre, pero el Señor te conoce, el Señor sabe exactamente cuál es tu necesidad, el Señor sabe si estás viviendo un momento de alegría, el Señor sabe si hoy es tu cumpleaños, y si es así, recibe un fuerte abrazo de nuestra parte. Dios, quien te creó, Dios, quien es tu Padre Celestial, te conoce muy bien. Y debes de saber que si estás viendo este programa es porque Dios quiere que lo veas, porque seguramente algún mensaje el Señor tiene para tu vida. Que Dios pueda acompañarte. Vamos a iniciar nuestro programa como siempre lo hacemos, cantando este hermoso himno que tiene como mensaje el recordarnos que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por ti, lo ha hecho por mí. Lo que está haciendo, lo hace por ti y lo hace por mí, porque Dios sigue obrando para nuestra salvación. Cantemos juntos. Eres Dios eterno, tu poder es sin igual. Eres creador desde el principio hasta el final. Cielo, tierra y mar y todo lo que en ellos hay fue hecho por ti, para mí. A su imagen y semejanza al hombre Dios formó. Del polvo de la tierra y vivo aliento que sopló. Al ver su obra terminada el sábado descansó. Lo bendijo Dios, lo santificó. El relato divino de perfección, la creación, la historia más hermosa de amor, la redención. El plan perfecto para el hombre de salvación, Dios lo hizo por mí, para mí. Con el hombre un pacto eterno Dios estableció. El hombre defraudó, mas Dios que es fiel permaneció. La consecuencia fue separación del Creador y en Cristo Jesús se restauró. Dios sostuvo al mundo y lo hará hasta el final. El descendiente prometido sé que volverá. Él es alfa y omega, principio y final. Es mi creador, mi salvador. El relato divino de perfección, la creación,
la historia más hermosa de amor, la redención. El plan perfecto para el hombre de salvación, Dios lo hizo por mí, para mí. El relato divino de perfección, la creación, la historia más hermosa de amor, la redención. El plan perfecto para el hombre de salvación, Dios lo hizo por mí, para mí. Dios lo hizo por mí. Dios lo hizo por mí. Qué bueno recordar que nuestro Dios hace las cosas para nuestro beneficio, hace las cosas para darnos alegría y felicidad, y ha hecho todo un plan de salvación, ha creado una historia de salvación también para nuestra bendición. Ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado. Está con nosotros el pastor Saulo Cruz. Él es ya casi doctor, está cerrando los estudios en el doctorado en Teología Sistemática, ¿verdad? Y estamos contentos de tenerlo en esta ocasión. Bienvenido, Saulo, al programa. Gracias por esta invitación. Con gusto para contribuir en lo que se pueda en este hermoso tema de la vida de José. Muy bien, gracias. Y también te pedimos que nos guíes en una oración para iniciar el programa. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque permites que estemos aquí para estudiar tu palabra. Rogamos la iluminación de tu Espíritu Santo y que lo que aprendamos nos ayude en nuestra vida cristiana y preparación para la venida de nuestro Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Ya estamos casi cerrando los estudios para este trimestre, ¿no? Este es el segundo trimestre del año. Estamos estudiando el libro de Génesis en la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección 12. José, príncipe de Egipto. Una lección muy impresionante porque estudiamos la semana pasada de cómo José, a pesar de tantas situaciones, acaba allá en el palacio de Faraón. 30 años tenía José cuando llegó a esta posición tan especial. ¿Por qué Faraón nombra a José lo pone en esta posición tan especial? Bueno, nosotros podríamos tal vez pensar que Faraón lo nombró para solucionar un problema económico, por una decisión pragmática. Sin embargo, creo que la providencia divina estaba de por medio usando a Faraón para encumbrar a José y cumplir sus propósitos, ¿no? Ahora, tú dijiste algo interesante ahí, Saúl. Mira, Dios tenía en su providencia el deseo de encumbrarlo a José. Claro. Dios quería volverlo a alguien importante. Esa es más o menos la idea del Señor, o había algo más capaz que Dios quería. No solamente eso, sino cuando uno revisa la historia de José, comenzando desde el fin, vemos que él se convierte en bendición no solamente para Egipto, sino para la familia, y de esa manera cuidar la posteridad de su pueblo, del pueblo de Dios. Entonces yo creo que Dios estaba dirigiendo la vida de José a pesar de que él no entendía, ¿no? Y no pensaba solo en él entonces pensaba en el futuro todavía. Por supuesto. Pensaba. Muy interesante. Porque Dios siempre está conduciendo pensando en algo más grande, y hay veces los beneficios son para nosotros también, ¿no? Por supuesto. Y es lo que le pasó a José. Claro, porque cuando Dios llama a Abraham, le dice que él iba a ser bendición. Entonces José también en ese sentido se convierte en bendición, ¿no? Bendición para el mismo imperio de Egipto y para su familia, ¿no? Y para el futuro también. Muy interesante el punto que acaba de mencionar Saulo, porque en realidad él llega a ser tal bendición que salva la vida del faraón y de todo Egipto, ¿no? Claro, claro que sí. No es un personaje que llega ahí simplemente por un accidente, sino como que Dios lo pone ahí para poder ser bendición para toda una nación. Claro,
Lo que tal vez también podemos extraer una lección es que la forma como él llega a convertirse en el gobernador de Faraón está llena de crisis, ¿no? De crisis que al final devienen en bendición. Lo mismo ocurrió con Jesús, ¿no? Jesús llega a ser una bendición para toda la humanidad, ¿no? Entonces, de esa forma, José podría ser un tipo de Jesús, un símbolo de la vida de Jesús también. O sea, José como que representa al Señor Jesús. Claro. Ahora, trayéndolo para nuestro tiempo, ¿qué opinas tú respecto a la vida del cristiano? El cristiano está en un barrio, está en un país. Hay veces no tenemos tanta influencia, pero por lo menos tenemos una familia, un círculo social que nos rodea. ¿Cómo debería de ser nuestro impacto en ese círculo social? Se supone que el cristiano, que es llamado por Dios, es desafiado a ser como la sal, ¿no? Como la luz que alumbra a su vecindario, ¿no? No está libre de crisis, sin embargo, si él se mantiene en el camino del Señor, Dios tiene y tendrá un propósito para él, que será bendición, ¿no? O sea, también tenemos que ser bendición. Sal y luz, dijo el Señor Jesús, claro, ¿no? Claro Somos sí. nosotros. Y queridos amigos, capaz acá una pequeña reflexión para nosotros, ¿no? Tú y yo, no sé tú, pero yo por lo menos digo ser cristiano y tenemos que reflexionar. Somos de bendición para los que nos rodean. Nuestros seres queridos, las personas que están a nuestro alrededor, ellos nos ven a nosotros como bendición. Cuando hablamos con ellos, cuando nos relacionamos con ellos, ¿será que ellos perciben alegría, felicidad, gozo? ¿No? Nuestra existencia les trae paz, les trae felicidad a ellos. Dios permita que Dios permita que yo también pueda ser una persona que lleve bendición a todos los que me rodean, ¿no? Creo que ese es el gran desafío y también deseo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Así es. Es interesante el nombre que le pone Faraón a Sí, José, porque le cambian de nombre, ¿no? ¿no? Ese nombre, bueno, en el idioma egipcio, que significaría el que aprovisiona la tierra, ¿no? O el que sustenta la tierra. Entonces, de esa forma creo que le reconocen que él estaba ayudando a sostener la tierra, ¿no? Dándole provisión, ¿no? Creo que hasta Faraón le reconoce en ese sentido. Bueno, en realidad creo que todos los que están a su alrededor, porque cuando leemos el capítulo 41 también dice que incluso los siervos de Faraón ven en él que es un hombre de Dios, ¿no? Y que sus ideas son buenas y que va a ser una bendición tenerlo allá. Pero le cambian de nombre y le cambian de nombre en base a ese reconocimiento. Claro. No es al único que cambian de nombre en la Biblia. A Daniel también le cambian de nombre. También. ¿Hay alguna relación? ¿Qué ideas? ¿Por qué se cambia de nombre a las personas? Bueno, según la cultura del Medio Oriente de ese tiempo, los reyes cambiaban el nombre a los súbditos o a los que eran extranjeros según sus creencias, según la forma de su religión. Pero en el fondo el autor bíblico le sigue llamando José, ¿no? Le sigue llamando José. Igual a Daniel le cambian, ¿no? de Belsasar, ¿no? Pero le siguen llamando Daniel. Como que el autor respeta la designación del rey a la persona, pero le reconoce el nombre hebreo, ¿no? José, él añade, ¿no? Jehová añade. O sea, como que nos dicen, mire, le cambiaron de nombre, pero él sigue siendo José, ¿no? Sigue siendo José. En esencia no cambia, ¿no? Claro. Bueno, ahora José ya está en el palacio, ya tiene el cargo, tiene la responsabilidad, comienza su trabajo, ¿no? Dios lo bendice ahí también. ¿Cómo vemos si Dios lo bendice o no lo bendice en ese lugar? Bueno, la Biblia dice en el libro de Génesis 41, ¿no? Si uno lee los años de abundancia, el versículo 47 y 48 dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, ¿no? Primero por la administración de José,
la tierra es precavida de una hambruna y José se encarga de administrar y produce la tierra. Un buen administrador íntegro que designa bien funcionarios, pues la tierra es bendecida. Aparte, también él tiene su esposa, tiene su descendencia que les da los nombres y él es bendecido en ese sentido también, ¿no? Ah, la familia es una bendición Por siempre, supuesto, ¿no? es una bendición, claro que sí. Ahora, la tierra produciendo a montones, ¿no? Que como dice el texto, es interesante. A veces no nos damos cuenta de esas palabritas, ¿no? También muestra una bendición especial de parte de Dios a la tierra de Egipto por causa de José, ¿no? Claro. Debía haber sido una bendición extremadamente copiosa para 7 años, ¿no? Para 7 años de hambre, si producía, por ejemplo, 100 toneladas, para 7, más de 700 toneladas, o sea, en un solo año. Si el gasto era 100 toneladas por año, tenía que tener 700 En para 7 los años, para 7, claro. Y tenía que ser bueno para que no se malogre. Claro que sí, sí, sí. Es interesante. Yo no sé, quiero ponerte en una posición un poco compleja acá, Ya. pero a ver si podemos ilustrar a nuestros amigos ahí un poquito. Si tú hubieses estado ahí en esta situación de ser un habitante de Egipto, ¿no? Y entonces hay un hebreo que gobierna, la tierra produce a montones, parece que el hombre es muy sabio, parece ser muy buena gente. ¿Cómo te hubieses sentido? O sea, ¿cómo hubieses visto? ¿Hubieses visto que él era una bendición? ¿Cómo hubieses respetado a este hombre? ¿Cómo hubiese sido la reacción tal vez? ¿Cómo piensas que habría sido la reacción de esta gente? Probablemente habrían 2 tipos de redacción, viendo cómo es la situación social. Pero en el caso de José, recibe la autoridad por parte de Faraón, la tierra lo reconoce, está obligada a reconocerlo por un lado, pero yo creo que también por otro, se sentía agradecido, ¿no? Con José, porque él estaba, yo creo que se dieron cuenta más cuando vino la hambruna, ¿no? ¿No? Porque es mi forma de pensar, yo sé que es compleja esta forma de explicar, pero yo creo que la tierra lo reconoció, ¿no? Más en la hambruna que en la abundancia, ¿no? En la abundancia pueden haber dicho, bueno, está todo como En las siempre. crisis se conoce a las personas en realidad, ¿no? Y entonces cuando se abrieron los graneros y ahí había para comer, ahí comenzaron a darse cuenta, oh, José valió la pena, ¿no? Claro que sí, yo veo desde esa perspectiva. Pero tienes razón, Saulo, porque en el mundo siempre existen 2 grupos, ¿no? Gente que está a favor y gente que está en contra. Aun cuando tú eres bendición para una nación entera, hay gente que a veces no te acepta. Aun cuando son de un solo lugar, hay celos, hay envidia por alguien que asume cierto privilegio. Hay eso, ¿no? En el caso de José, siendo extranjero, probablemente también hubo eso, ¿no? Claro, eso ocurre cuando nosotros estamos en un trabajo, por ejemplo, en una posición, trabajaste 20 años allá, luego llega uno Nuevo. Llega uno nuevo, ¿no? Llega uno nuevo y de repente asume el liderazgo. Sí. Y entonces comienza a nacer sentimientos que no son muy buenos, ¿no? Sí, pero pues, puede acabar siendo una gran bendición para nuestra vida. Es que el ser humano común trata de cuidar siempre su lugar o su status quo y no está dispuesto a ceder, ¿no? Pero en este caso de José, creo que después fue una bendición para ellos también, ¿no? Se dieron cuenta de eso. Al final reconocieron todos, Creo que ¿no? sí. Que el expresidiario, injustamente acusado, ¿no? Acabó siendo gobernador y trajo bendición para todos. Es interesante la vida del Hijo de Dios, ¿no? A mí me impacta siempre la vida de José por su nobleza, ¿no? Yo me imagino el encuentro o cuando habría escuchado la esposa de Potifar que José era después del rey, ¿no? Pero José no actúa de esa misma forma. José es noble, no devuelve nunca mal por mal, ¿no? Una actitud muy noble. Muy bien, vamos a pasar a otra etapa, ¿no? Capítulo 42 nos cuenta la historia de cómo ya los hermanos llegan. Y tal vez no está en el texto bíblico, pero quiero preguntarte si tú piensas que tal vez José en algún momento, en aquellos años de abundancia, ¿no? Él pensaba, algún día vendrán mis hermanos y se cumplirá el sueño. Algún rato vendrá. ¿Será que les pasaba eso por la mente? ¿Será que se había olvidado por completo del sueño? Porque cuando los hermanos llegan, se hace realidad el sueño, ¿no? Yo creo que sí, porque
en el caso de José, que todavía era adolescente, ¿no? Cuando él salió, hasta los 30 años, para ese tiempo era un joven, ¿no? Un joven, él echaba de menos a sus padres, ¿no? Porque cuando él explica los sueños de los presos, en un versículo dice al copero, que yo fui robado de la tierra de los hebreos y fui acusado, y estoy aquí. Él quiere explicarse. Probablemente él echaba de menos a su familia, ¿no? Tenía un padre anciano, ¿no? Un hermano huérfano que era pequeño. Entonces, obviamente, todo ser humano haría eso, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, él soñó muchas veces, bueno, no muchas veces, pero por lo menos 2 veces está registrado en el texto, ¿no? Las estrellas inclinándose, el sol, la luna, las espigas inclinándose a él. Ahora él era el faraón. Mucha gente se le inclinaba, pero no estaba todavía sus hermanos ni su padre inclinándose. Pero ya llega el capítulo 42 y entonces se hace realidad su sueño. ¿Cómo se hace realidad este sueño de José? El texto sagrado dice que llegan los hermanos, ¿no? Y José ya tenía otro aspecto, según la cultura egipcia y no era hebreo ya, en su forma. Y dice la Biblia en el versículo 6, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra, ¿no? Y el versículo 9 me impacta. Dice, entonces se acordó José de los sueños. O sea, después de más o menos 20 años, 22 años para ser exacto, ¿no? José ve a sus hermanos y él probablemente ni siquiera se había imaginado de sus sueños. A los 39 años, cuando ve a sus hermanos inclinarse, se acuerda de los sueños. Entonces, creo que eso es interesante, ¿no? Sacas a lucir un punto muy interesante. O sea, él no estaba preocupado aparentemente por el sueño. Claro, ¿no? O sea, no estaba en todo momento diciendo, ¿y a qué hora se cumple mi sueño? Porque si el texto dice, se acordó de sus sueños, probablemente lo había olvidado, ¿no? En la prisión, en la esclavitud, y para nada. Pero al estar ahí, sí, ¿no? Ahora mira, Saulo, los seres humanos normalmente cuando tenemos un sueño de esos, no nos olvidamos fácilmente, ¿no? Claro. O sea, nos recordamos todo el tiempo, pero parece que Josué, como tú dices, era un hombre diferente, era noble, era distinto, no estaba pensando en que eso se realice, sino que estaba preocupado en otras cosas posiblemente, ¿no? Sí. Bueno, hay un psicólogo, Erickson, ¿no?, que considera que la vida de José es un paradigma de la crisis. Algunos dicen que es el mejor ejemplo de desarrollo personal, ¿no? Entonces, creo que en la vida de José, él decidió en un momento de crisis severa, cuando lo estaban vendiendo, cambiar su perspectiva de la vida, ¿no? Y se olvidó de los sueños. Bueno, es interesante esa mirada y me parece muy ilustrativa. Ojalá que nosotros también nos olvidemos a veces de algunos sueños para que después se hagan realidad, con la bendición del Señor, ¿no? Porque a veces nuestros sueños no nos dejan dormir tranquilos porque estamos persiguiendo el sueño, ¿verdad? Sí. Vamos a leer Génesis 42, el versículo 21, 22 y 23, y capaz hay una reflexión luego. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Yo estaba en la cárcel, ¿no? Dice, entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José parece que trataba de que sus hermanos no lo reconozcan. O sea, él intencionalmente quería que sus hermanos no lo reconozcan. ¿Por qué estaba tratando de que sus hermanos no lo reconozcan? Probablemente él quería probarlos y hasta el límite de que todo estuviera bien, ¿no? Obviamente en esta historia entre José y sus hermanos hay bastante situación de violencia, ¿no?
Y yo estaba leyendo un librito aquí, no sé si lo puedo mostrar, ¿no? El doctor Mario Pereira, ¿no?, ha escrito bastante sobre... Este es un libro, Psicología de los personajes bíblicos, ¿no? Y aquí toca sobre la vida de José, ¿no? Yeah. Y en otro libro que se llama La Reconciliación, que él también toca la vida de algunos personajes, él sugiere que aquí hay una historia de violencia, ¿no? Y que el propósito de Dios al final es que exista reconciliación, ¿no? O sea, para llegar a ese punto de reconciliación entre José y sus hermanos hay un proceso, ¿no? Porque todavía no está presente acá Benjamín, ¿no? Claro. Él quería asegurarse que estuviera su hermano, tal vez lo habrían vendido o matado también, ¿no? Puede haber Claro, ocurrido, entonces ¿no? él no Claro. era, y además era el gobernador, ¿no? No iba a mostrarse fácilmente así, ¿no? ¿No? O sea, habían varias razones que seguramente Yo creo que estaban sí. detrás que Creo lo que sí. estaban motivando, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, estamos en una conversación muy interesante. La vida de José es muy especial, pero debemos hacer un pequeño alto para mostrarte un video respecto al lugar donde nosotros grabamos. La Universidad Peruana Unión es un lugar que es bonito, es agradable y nos gustaría que algún momento nos puedas visitar. Vamos a ver un video que muestra un poquito de lo que es la Universidad Peruana Unión. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listos para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Muy bien, este es el lugar donde nosotros grabamos y esperamos que en algún momento tú puedas llegar hasta este lugar. Ojalá que puedas encontrar un tiempito para poder visitarnos, conocer los ambientes, las facultades acá, conocer la imprenta donde se imprimen estas lecciones que estudiamos semana a semana, comprar productos Unión, llevarlos para casa y disfrutar de estos productos saludables por naturaleza, que ya nos acompañan por varias décadas aquí en nuestro país. Bueno, estás invitado para conocer este lugar. Y si estás en edad de elegir una carrera profesional, pon como una opción a la Universidad Peruana Unión. Recuerda que es una de las universidades reconocidas en el Perú, está en un buen estatus también, así que esperamos que puedas llegar para este lugar. Estamos conversando de José, un joven que no pasó por la universidad, ¿no? Pero tuvo un cargo muy importante y con seguridad sabía mucho, era un hombre muy inteligente, capaz Dios lo había bendecido con mucha sabiduría también. ¿Cómo hace José para encontrarse con su hermano Benjamín? Porque tú nos decías, tal vez hasta tenía miedo de que a Benjamín también lo hayan vendido, lo hayan matado, ¿no? Entonces, ¿cómo hace él para poder encontrarse con Benjamín? Como esta historia es bastante emotiva, ¿no? Y porque hubo situaciones de violencia en la familia, yo creo que él sigue un proceso para ver la manera y asegurarse de que su hermano estuviera bien, ¿no? Entonces,
José, al ponerlos en la cárcel primero, busca en ellos alguna actitud, si de rebeldía o de desacato, pero ve que entre ellos ahora se unen, ¿no? Están preocupados y reconocen su pecado, ¿no? Entonces José ve en esa primera etapa y después les dice que venga su hermano, ¿no? Y ellos reconocen que tiene un hermano menor, entonces él sabe que está vivo, ¿no? Pero cómo lo tratan no sabe, entonces quiere asegurarse. Yo veo esa trama en esta historia. Ahora ellos, ya salimos de la historia y nos vamos ya ahora hasta la tierra de Jacob, ¿no? Ellos están allá en Canaán y están ahora ya frente al papá, llegando con las cosas y con la noticia, ¿no? Tenemos que llevar a Benjamín. ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Qué es lo que pasó con Jacob también cuando recibe esta noticia? Probablemente Jacob tendría más de 120 años cuando ocurrió eso, ¿no? Cuando José estuvo en Egipto ya. Entonces era un hombre mayor, ¿no? No tenía un hijo, estaba desaparecido, y ahora perder a un segundo que había sido huérfano podía haber sido impactante, ¿no? Pero solamente él vivió por misericordia de Dios, porque a esa edad las emociones pueden colapsar, ¿no? Entonces, pero él decide enviar a Benjamín, pues prácticamente sacrificándose, ¿no? A sí mismo. No debe haber sido tan sencillo, ¿no? Claro. Pero hay otro detalle que a mí me llama la atención. Es Benjamín no era un jovencito de 8 años, de 12 años. Él era ya un hombre adulto, ¿no es cierto? Aparentemente sí, ya era adulto, ¿no? José tenía 30 años, o sea, Benjamín no puede haber estado pues con 2 años o con 10 años, ¿no? O sea, ya era un hombre adulto. Adolescente, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Pero el hecho de tener al único hijo de un hermano desaparecido y una madre muerta probablemente hacía que la conexión con su padre fuera más fuerte, ¿no? Un hombre, yo calculo que arriba de 20, ¿eh? Yo le pongo arriba de 20 años. Más de 20. Y entonces, él podría haber decidido decir, pero papá, yo me voy, ¿no? Pero parece que él es un hombre también muy dócil. Sí, y deja que papá decida si va o no va. Parece que él no interviene. Bueno, sí, no había visto desde ese punto de vista. No, claro. Es interesante esa parte de la historia de Benjamín, ¿verdad? Ahora, vamos a leer un pasaje acá en Job 14, 43, 14. Está la oración que hace Jacob o Israel, ya, ¿no? Al momento en el que deja ir a Benjamín, dice ahí él: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo, ¿no? Hasta me hace recuerdo un poco a Esther, ¿no? Pero es interesante esta oración. ¿Qué opinas de esta oración? ¿Qué cosas vemos en esta oración? Yo veo aquí la providencia de Dios porque en los momentos difíciles hemos visto que Dios ha intervenido en ayudar a Jacob. Y creo que ahora, al ver a Simeón en la cárcel, José no está, y enviar a un tercero, era 3 hijos, ¿no? Entonces él prácticamente pone toda su confianza en el Señor, ¿no? Aún si pasara algo, ¿no? Yo veo aquí la máxima entrega de un padre de privarse de sus hijos, ¿no? En este caso. Poniendo su vida en las manos de Dios, ¿no? Sí. Su futuro, sus hijos. No debe haber sido fácil realmente para un hombre anciano. Para un hombre anciano, ¿no? Peor en esa cultura donde todo dependía de los hijos, todo dependía de que yo tenga hijos, ¿no? Claro. Entonces era bastante complejo. Me llama la atención la oración en la parte en la que dice: os suelte al otro hermano de ustedes, a Simeón, ¿no? Y a este Benjamín. Se da la impresión de que, como que Jacob tenía en la mente, mira, lo que este señor quiere es agarrarse a mi hijo Simeón y también a Benjamín. Ojalá lo suelte a los dos. O sea, parece que en la mente de Jacob está la idea de que este gobernador lo que está tratando es de quedarse con más hijos de él, ¿no?
Es probable, sí, sí. Es probable que eso tenga ahí. Y luego dice, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Que es lo que tú mencionas. Parece que él al final descansa en el Señor. Y dice, lo que Dios permita que ocurra, ocurra. ¿Es fácil para nosotros hacer eso hoy en día? No es fácil. No, sinceramente no es fácil, ¿no? ¿Qué tendríamos que vivir, experimentar, Saulo, para poder hacer esto con mayor facilidad? ¿O cómo podríamos enfrentar situaciones parecidas? Creo que necesitamos algunas dosis de crisis, ¿no? De crisis providenciales para aprender a confiar totalmente en Dios, ¿no? A veces no nos gustan las crisis, ¿no? Pero algunas crisis ayudan a desarrollar herramientas para sobreponerse ante una situación, ¿no? Entonces, si Dios está conduciéndonos en medio de esas situaciones, no hay por qué temer, ¿no? Yo creo que eso nos ayudaría, ¿no? O sea, no hay que huir de las crisis. No hay que huir de las crisis, ¿no? Las crisis se forman, ¿no? En Primera de Pedro, ¿no? 1, 7 al 9, dice que las pruebas producen una fe refinada, ¿no? Una fe purificada como el oro. Entonces, como hijos de Dios no hay que temer a las crisis, solo hay que preocuparnos que ellas no sean por una irresponsabilidad, ¿no? Pero si uno está tratando de ser fiel al Señor y viene eso, es para algo bueno. Y el mismo Pedro, también ahí mismo en el capítulo 5, el versículo 10, dice que después de un poco de sufrimiento, viene la perfección. Claro, ¿no? Que sí. Que Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Así es. Muy buen punto, ¿no? Creo que es importante no huir de las crisis, sino permitir que Dios muestre los milagros en medio de estos problemas que a veces vivimos. Porque todos nosotros, queridos amigos, todos sin excepción, a veces pasamos por momentos complejos, momentos difíciles. Esos momentos difíciles en los que parece que la vida se nos va de la mano, la familia se termina, todo acaba. Pero si estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios, si decimos, Señor, hágase tu voluntad, aun cuando esto parezca contrario a lo que yo quiero, Dios va a mostrarnos maravillas y milagros. ¿Te imaginas si Jacob al final hubiese dicho, no va nadie acá, así que se me quedan acá todos? No hubiese visto nunca a José, no se hubiese hecho realidad ese milagro. Pero porque él estuvo dispuesto a decir, si he de ser privado de mis hijos, séalo, que Dios haga lo que Él quiere, es que él pudo mirar grandes milagros también en el futuro. Bueno, vamos a saltarnos un poco la historia. Hay mucho en esta historia, pero ya ahora vino Benjamín y pasaron varias cosas. Y ahora están de vuelta todos felices y contentos, ¿no? Están volviendo a la casa con los víveres. Ahora los 11 hermanos contentos, felices. Pero de repente aparecen caballos por ahí y comienzan a revisar los sacos. Y entonces encuentran la copa de José, del emperador, del gobernador, en el saco de Benjamín. ¿Cómo habrá sido la reacción, en primer lugar, Saulo, de los hermanos ahí? Se ve que ellos ya eran diferentes, ¿no? Eran diferentes, habían devuelto el dinero, ¿no?, de la anterior compra. Y ahora, al ver que la copa está en el saco de Benjamín, pues todo dice la Biblia que se rasgan, ¿no?, sus vestiduras por el hermano menor. Y la actitud de ellos es de tristeza, ¿no? Protección también. De protección también. Y la actitud de Judá es bastante noble ahí, ¿no? Judá se ofrece, ¿no? Se ofrece voluntariamente a tomar el lugar de Benjamín, ¿no? O sea, yo no sé por qué lo hizo José, ¿no? Eso sí, no tengo respuesta, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Probablemente quería probarlos una vez más o asegurarse, porque ya con la comida que les había ofrecido era suficiente ver que no había envidia entre los hermanos, ¿no? Pero ahora con esto, yo creo que no tengo respuesta para eso. Bueno, capaz, viene a mi mente, ¿no? Capaz José no estaba tan seguro, ¿no?, de que realmente sus hermanos estaban preocupados por Benjamín. Porque tal vez una reacción de ellos podría haber sido, bueno, caramba, en buena hora, que se lleven a este Benjamín y nos vamos nosotros todos completos, ¿no?
pero no fue esa la reacción. Llegó al punto que uno de ellos estuvo dispuesto, Judá, ¿no?, a ofrecerse él en lugar de Benjamín. Es decir, mira, que mi hermano vuelva, porque mi padre, si él no vuelve, muere. Si yo no vuelvo, no hay problema, pero si él no vuelve, mi padre le da un paro cardíaco. Pero yo me quedo acá de esclavo y que mi hermano vuelva. De paso, tú estabas ya hablando un poco de esto, Saulo. ¿Qué muestra todo esto? O sea, ¿qué dice de los hermanos de José? Tenían otra actitud, ¿no? Probablemente en esos años, al ver a sus padres que sufrían, ¿no?, y al ver el sufrimiento de Benjamín también por un hermano mayor, eran padres de familia ya. Entonces, probablemente entendieron y cambiaron en su actitud, ¿no? Por eso que vemos que todos estaban dispuestos y se preocupaban por su hermano, por su padre. Y la actitud de Judá resume prácticamente, yo creo que la actitud de ellos también, ¿no? Bueno, no todos se ofrecen, pero por lo menos Judá se ofrece, y seguramente los otros también sufrían, ¿no? Claro, Judá como el que toma el liderazgo, ¿no? Él se ofrece, y pues eso lo convenció a José, ¿no? Y hasta él mismo ya se sensibiliza tanto que se da a conocer, ¿no?, que él es. Claro, ahí llega el momento crucial en el que justamente José ya no oculta más su identidad, sino que ahora José parece que dice, ya es el momento. Es el momento que ellos sepan con quién están hablando. Y cuando nosotros vemos esto, José ya hablando con sus hermanos diciendo, yo soy José, ¿cuál es la reacción de sus hermanos? Bueno, la Biblia en el 45:2 dice, entonces José se dio a llorar a gritos, ¿no? O sea, era un grito, no era simplemente de hablar en forma pasiva, era un grito de tristeza, de impresión, diciendo que él era José. Y dice que sus hermanos se turbaron delante de él, se asustaron. Es un shock, ¿no? Es una impresión, ¿no? Y obviamente eso iba a pasar, ¿no? Ellos como que no lo creían seguramente. Claro, no lo creían, ¿no? A ver, vamos a tocar para ver si es verdad, ¿no? Y porque el versículo 4 también dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy. O sea, él ya les había dicho, pero ahora otra vez, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Les aclara para que ellos sepan que realmente era José. Claro. Los hermanos en ese momento, en ese instante, ¿no es cierto?, se turbaron. ¿Tú crees que habrá habido algo de alegría también en el corazón de los hermanos? ¿Algún otro tipo de sentimiento? ¿Solo miedo, desesperación y el hecho de que no comprendían las cosas? Yo creo que había mucha alegría, mucha tristeza, había un juego de emociones ahí, de incredulidad, pero después ellos se reconcilian y hay lágrimas también ahí, ¿no? Yo aquí quería resaltar algo, ¿no? Aquí hay reconciliación, ¿no? Yo estaba repasando un poquito sobre el tema de la reconciliación, ¿no? Cuando dos partes están dañadas, en este caso los hermanos de José y él, hay situaciones en las que se pueden conciliar, ¿no? Dos partes, pero la reconciliación es una dimensión mayor, ¿no?, que solamente compete a la intervención de Dios. Y aquí hay eso, ¿no? Cuando ellos arreglan, ¿no?, incluso después de la muerte de Jacob, vemos que hay paz, ¿no? Hay paz porque se entiende que Dios, José dice, Dios me envió acá, dice, ¿no? Para preservación de vida delante de vosotros. Aquí hay una reconciliación mayor que solamente Dios puede obrar. Justo quería preguntarte sobre eso, ¿no? Porque el versículo 7 es impactante. O sea, el versículo 7 del capítulo 45 de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Los hermanos le habían vendido, le habían tirado al pozo pensando que había agua para que se mueran, ¿no? No había agua, así que estaba seco, no murió. Lo sacaron, lo vendieron, pensando que ahí acababa su historia.
Y ahora después de todo esto, acaba en la cárcel, sale de ahí, acaba siendo gobernador. Y él dice, Dios me envió. O sea, ¿qué muestra eso de José, Saulo? Muestra, yo creo que su profundo reconocimiento de la dirección divina. ¿No? Él estaba viviendo en carne propia, imaginándose tal vez lo que viviría Jesús, ¿no? Él entendió eso. Yo creo que a algunas personas especiales Dios se muestra de esa forma en su propia vida, ¿no? Y en la de José ocurrió eso, ¿no? No creo que otro hermano hubiera soportado ser vendido como José, pero José sí, ¿no? ¿Por qué? Porque era noble, era inocente, era íntegro, y en él Dios se reveló de esa forma, ¿no? Y él comprendió, y incluso la situación terrible que vivió, él comenzó a ver desde otra perspectiva como una bendición, ¿no? No siempre los seres humanos miramos las cosas malas como algo que Dios capaz permitió en nuestra vida, ¿no? Sí. Y queridos amigos, aquí también una pequeña reflexión. Ya estamos casi al cierre porque el tiempo siempre es corto. Pero quisiera invitarte a reflexionar. En la vida nos ocurren cosas a veces desagradables, pasamos experiencias no deseadas. Sin embargo, necesitamos ver que Dios está conduciendo nuestra vida, que a pesar de las situaciones complejas, Dios no nos abandonó, que Dios está detrás de nosotros, guiándonos. Él va a encargarse de que aquello malo que estás viviendo tal vez ahora, el día de mañana lo puedas ver y decir, Dios me hizo pasar por ese camino, Dios permitió que yo pase por ese camino y eso acabó siendo una bendición para mi vida y para los que nos rodean, aquellos que amamos, que están cerca de nosotros. No es fácil comprender la vida hay veces, no es fácil entender lo que nosotros experimentamos, pero cuando confiamos en Dios podemos tener la seguridad de que el final siempre será bueno y siempre será mejor. Quiero leer los versículos 14 y 15 del capítulo 45 y tal vez con eso cerramos, ¿no? Hay una reacción acá de José muy interesante. Dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Tú hablabas sobre la reconciliación. ¿Qué es lo que nos muestra esta escena bonita? Que seguramente todos los egipcios miraban asustados y sorprendidos de lo que estaba pasando, ¿no? Siempre será mejor la reconciliación que el distanciamiento, ¿no? Si todavía se puede reconciliar, ¿no? Y va a ser mejor después, ¿por qué no hacerlo, no? Y eso nos enseña la Biblia, ¿no? Hoy estamos más de distanciamientos y odios, ¿no? La misma sociedad, pero Dios quiere esto, ¿no? Entre hermanos, entre familias, entre vecinos, ¿no? Y José nos enseña eso. Besar a sus hermanos, ¿no? Claro. Abrazar, llorar juntos. Cuán importante es abrir el corazón y llorar juntos en familia, ¿no? Sí. Porque a veces hay necesidad de hacerlo. Por supuesto. ¿No? Es una catarsis sana, ¿no? Que sana heridas, sí, por supuesto, ¿no? Que hace que las heridas dejen de sangrar. Queridos amigos, estamos llegando al cierre de su programa, Diálogo Abierto, pero queremos cerrar tal vez simplemente recordándoles a ustedes que José, el príncipe de Egipto, sanó heridas que habían sido provocadas hace muchos años atrás, no solamente en él, sino también en el corazón de sus hermanos, que pudo abrazarlos, pudo llorar junto a ellos. Y Dios permite que, sin importar la posición en la que tú te encuentres, ya sea la del hermano, ya sea de José el príncipe, tú seas un instrumento de sanidad, tú seas un instrumento en el que produzca esta reconciliación, esta unidad familiar, que exista sanidad en cualquier herida provocada en el pasado, ya sea en la familia, con un amigo, con los parientes, con conocidos que nos rodean. Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda acompañarte, que Dios te dé la paz, el consuelo que tanto nosotros necesitamos. También queremos agradecer a Saulo por tu participación en el programa, gracias por tus intervenciones, creo que han sido muy
provechosas, de mucha bendición para nuestros amigos. Vamos a orar para cerrar este programa. Oremos, por favor. Padre querido, gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que nos dejas en ella. Gracias porque podemos encontrar lecciones de vida, personas que como nosotros pasan situaciones difíciles, luego tú los transformas, los pones en posiciones especiales. Gracias porque podemos identificarnos con personas reales, porque vivieron historias reales. Señor, te pedimos que a nuestros amigos que están mirando este programa detrás de un celular, de una radio, los acompañes, puedas responder a sus pedidos de oración, puedas acercarte a ellos, darles el abrazo que necesitan, mostrarles que el futuro tomado de tus manos siempre será mejor y que tienes un cielo para ellos también preparado, Señor. Quédate con cada uno de ellos, responde por favor a sus necesidades. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Un gran abrazo para ustedes. Nos vemos la próxima semana.